cuando asciende con aceleración constante, cuando desciende con aceleración o cuando asciende a velocidad constante, cuando desciende a la velocidad constante o cuando está detenido. Creo que este estaba en No, sí, pero mira, creo que este tenía más de una respuesta correcta, porque por ejemplo, desde ya te digo, cuando está detenido, si está colgado el cuerpo, sí. Ahora, si está subiendo, ahí tenés que ver que si está subiendo a velocidad constante, no hay aceleración, ¿sí? A ver. Ahí alguien puso algo en el chat. A ver. Hola Brandon. Buenas tardes. Estamos viendo este parcial, que ahora que lo veo, no es parcial teórico del segundo, pero estos puntos son útiles también. Este es mucho de trabajo y energía, pero lo mismo. Fíjate, ¿por qué las respuestas, como yo lo veo de este primer enunciado, es tanto cuando asciende a velocidad constante, cuando desciende a velocidad constante y cuando está detenido? Me puedo estar equivocando también, pero ¿por qué? Porque, recordad, la sumatoria de fuerzas en dinámica es igual a masa por aceleración, ¿o no? ¿Sí? Si el cuerpo está en reposo, ¿a qué es igual esta sumatoria? Si el A cuerpo cero. está a cero, ¿sí? En realidad, no es que sean dos, no es poner así, igual a cero, y no relacionarlos. En realidad sí está relacionado, nada más que cuando uno plantea esto, está diciendo implícitamente que la aceleración es igual a cero, ¿sí? Y ahí se cumple todo esto. El tema es que ahí te está diciendo cuando la tensión es igual al peso, ¿sí? Cuando T menos el peso sea igual a cero, ¿sí? Si la sumatoria de fuerzas fuera igual a masa por aceleración, si la sumatoria de fuerzas fuera igual a masa por aceleración, entonces esto se podría cumplir. A ver. ¿Se podría cumplir esto si la sumatoria de fuerzas fuera igual a masa por aceleración? Que la tensión sea igual al peso. A ver. En realidad no se cumpliría. ¿Por qué? Porque no sería igual a cero, sería igual a masa por aceleración, porque esta es la... Y me estaría faltando, por ejemplo, aquí la tensión sería mayor. Si yo, por ejemplo, estoy elevando el cuerpo con una aceleración, es porque la tensión que yo le estoy aplicando es mayor que el peso, y eso hace que se eleve. Cuando hacen la sumatoria de fuerzas, la tensión que apunta hacia arriba es menor que el peso, ¿sí? Este sería el peso y esta sería la tensión. Y este sería el punto de aplicación en el cuerpo. ¿Por qué hago todo este lío? La deducción que tienen que hacer es que si T menos P es igual a cero, o sea, si son iguales, entonces sí o sí se tiene que cumplir que la aceleración es igual a cero. ¿Qué les quiere decir esto? Que en las opciones que sale acá, eh, cuando desciende con aceleración constante, no puede ser, porque no puede haber aceleración. Cuando asciende con aceleración constante, tampoco puede ser, porque justamente hay aceleración. Por lo tanto, primero seguro cuando está detenido. Y cuando desciende a velocidad constante y cuando asciende a velocidad constante también, porque en los tres casos la aceleración vale cero. ¿Sí? ¿Entienden más o menos? Si no lo vuelvo a explicar, no hay problema. A ver. Ah, bien.
Bueno, entonces, por las dudas les aclaro, se los vuelvo a preguntar, recuerden, cuando el cuerpo asciende con aceleración constante es porque la tensión es mayor. Ahora, cuando desciende a velocidad, con aceleración constante, quiero decir, cuando desciende con aceleración constante, ¿quién es mayor, la tensión o el peso? El peso. El peso, ¿sí? Eso sería que el cuerpo caiga. Y si el cuerpo cae, obviamente no va a caer, a menos que sea en el espacio, no va a caer con aceleración constante. Va a caer no va a caer con aceleración igual a cero. Va a caer con aceleración igual a la gravedad en nuestro caso. Entonces esas serían las opciones. Ahí seguro les van a decir ellos si hay ejercicios con más de una respuesta correcta. Bien. ¿Cómo es la masa y el peso a nivel del mar? Masa es igual a peso, masa es mayor que peso, masa es menor que peso o ninguna de las anteriores. Me encanta ese peso, masa y peso a nivel del mar. La masa es menor que el peso, ¿no? Porque el peso sería multiplicado por la gravedad. Claro, siempre lo multiplica uno por 10. Claro. Esa misma equivalencia, por ejemplo, siempre se hace cuando se pasa de kilogramo a newton, que el newton es prácticamente 10 veces el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza es el mismo número que el kilogramo masa. Y uno es de un número 10 veces más grande. Por eso, también lo pueden ver desde ese punto de vista. Pero sí, la masa es menor que el peso. A ver. Re grande el resultado. Vamos a ponerlo ahí. Las que yo digo que son, me puedo estar equivocando porque hay veces que estas preguntas son muy capciosas y por alguna pavadita uno no se da cuenta y se equivoca. Para eso siempre está el preguntarle al profe si se refiere a esto o a lo otro. La fuerza de fricción de un cuerpo que se mueve en un plano inclinado depende de el peso del cuerpo, del ángulo de inclinación de las dos anteriores o de ninguna de las anteriores. Chivé esto un poquito más. Ahí está. A ver. Sí, está bien. A ver, ¿de qué depende entonces la fuerza de fricción? Bien, tenemos ahí que dice el ángulo de inclinación. De ninguno de la Eh, anterior. ajá. Depende de la rugosidad de la superficie. Qué jugado. Bien, entonces, acá hay es por una cosita que se pueden equivocar. Está hablando de la fuerza de fricción. ¿Y la fuerza de fricción a qué es igual? Ya vamos a hacer así. O fuerza E sub R de rozamiento. ¿A qué es igual esto? ¿Cómo se calculaba? Mu por la normal era. Mu, que puede ser mu sub K o mu sub S, cualquiera de los dos, pero por la normal. Eso de la rugosidad de la que vos me hablás, uy, Dios. Esto de dibujar con el Sería el mouse. coeficiente, ¿no? Exactamente, lo que vos me dijiste está acá. Y después está la normal. Que aquí podría decir entonces que, bueno, depende del peso. También. O sea, de las opciones que me da, del peso. Porque obviamente depende del material. Pero ocurre que si el cuerpo está en un plano inclinado, ¿sí? Qué hermoso dibujo. Acá tienen el peso. Sí, aquí tendrían el peso, que es recontra grueso ese marcador. Ahí está. Aquí tendrían el peso. Bien. Ahora, si el peso, supónganse que es 30 newtons. Si es 30 newtons, quiere decir que esto vale mu por 30. Ahí lo voy a decir que se vea más bonito. Supongamos que mu vale 1. La fuerza de rozamiento sería 1 por 30. O sea, 30. ¿Es así? Sí.
Pues En el no, caso que valga 1. sí, pero... Si vale eh, 0, se anula. no, no, pero supongamos que vale uno, pero no, no es así. Y es por el concepto de esto que aparece acá. Bien, eso es teoría, así que estamos Ah, bien. Pero porque la normal es en el plano inclinado. la normal es la fuerza de reacción que ejerce el suelo. Siempre recuérdenlo, es el suelo. Exactamente. ¿Y quién reacciona? No reacciona el cuerpo a su propio peso, reacciona claro, el Al plano suelo. inclinado sería. Exactamente. ¿Por qué hago referencia a que es el suelo? Porque el suelo no está sintiendo los 30 newtons. Lo que está sintiendo es una componente de estos 30 newtons, ¿sí? Y debido a esto, a esa componente es que aparece la normal. Remarcador gigante. Ahí está. Vamos, ya es. Debido a esa componente que aparece aquí, la normal. Si no existiera esa componente, eh, no habría normal, porque no habría reacción del suelo. ¿Sí? Eh, por lo tanto, dependiendo de estas reacciones que ustedes van a tener más o menos, eh, acá en la normal es que van a tener más o menos rozamiento. ¿Sí? Eh, por lo tanto, depende de la normal. Y el tema es que la normal depende tanto del peso como del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene el ángulo tita, acá supónganse, acá está tita, ya después le voy a preguntar por qué, pero ahí estaría el ángulo tita, la normal va a terminar siendo igual a la componente del peso, o sea, entre valor absoluto, porque sería negativa a lo que calcularía con el peso, sería el peso por, en este caso, el coseno del ángulo. ¿Sí? Lo pongo en valor absoluto porque obviamente es el negativo de esto, porque el peso por el coseno del ángulo me da este vector y yo quiero el otro. ¿Sí? Pero el módulo es así. Entonces depende tanto del peso como del ángulo. Así que la respuesta es, ¿por qué quedó este estado de celeste? Está. La respuesta sería el ángulo de inclinación y el peso del cuerpo. O sea, las dos. Ah, acá estaba de las dos anteriores. No lo había visto. Eh, bien. ¿Tiene alguna duda con esto que hice acá? No, está perfecto para mí. ¿Ese ángulo tita está bien donde lo puse yo? Sí. No, pero me refiero, este tita, ponerlo aquí, ¿está bien? O sea, sería este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes comprobar? Porque yo lo dibujé ahí, pero vos podés decir, no, pará, che. Es que hay una propiedad que lo dice eso. Es una propiedad geométrica, que se llama propiedad de los lados perpendiculares, que justo está en este ejercicio que habíamos hecho el otro día. Fíjense, voy a tener que hacer más zoom aquí. ¿Qué dice esto de los lados perpendiculares? Quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, que esto capaz que no lo vieron en el ingreso, pero más o menos lo tendrían que saber. No sé, por ahí yo no lo sabía en su momento, lo aprendí después. Si ustedes tienen este ángulo, ¿sí? Este ángulo de acá, está formado por estos dos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a trazar una perpendicular a este lado, ¿sí? Acá hay 90, supongamos, y van a trazar una perpendicular al otro lado que está formando el ángulo, ¿sí? Acá 90. Y si lo trazan con dos perpendiculares, entonces van a terminar transportando el ángulo. Acá está el ángulo tita, acá también va a estar. ¿Sí? Esa es una propiedad. ¿Y qué ocurre aquí con esto? Este es el mismo caso.
Fíjense, este ángulo de 30 está formado por este lado de aquí, que sería, ¿qué cosa? El suelo. Y el otro lado vendría a ser el plano inclinado, quiero decir, que en este caso sería el suelo para el cuerpo, y lo que sería el plano horizontal. Entre los dos está formado el ángulo de 30 grados. A ver, ahí estaría. Entonces ahí tienen el ángulo de 30. Y vamos a ver quiénes forman este ángulo que aparece aquí. Vamos a achicar esto, sí. Este ángulo está formado por un lado, por este lado, que si se darán cuenta, este lado a quién es perpendicular, al plano inclinado, ¿lo ven? El eje Y. Y el otro lado es perpendicular al plano horizontal. A ver ahí que lo dibuje bien. El otro lado vendría a ser justamente el vector peso. Entonces, como estos son perpendiculares a estos lados, terminan transportando el ángulo de 30 aquí. ¿Lo pueden ver? Claro, sí, entiendo. Bueno, es por eso que se termina transportando para allá. Y es, por ejemplo, ¿por qué se los expliqué? Porque hay veces que hace ruido que tengan que calcular una componente en Y, porque esta es la componente en Y, ¿sí? Usando un coseno. Y es porque el ángulo es este. Si quieren, usen el ángulo de 60 de acá y sí, lo van a calcular haciendo el seno del ángulo, pero da igual. El tema es que sepan dónde está. Bien. ¿Quedó claro? ¿Ninguna duda más de esto? ¿Cómo se llamaba esa propiedad del ángulo Eh, recién? lados paralelos o hasta pueden, perdón, lados perpendiculares. O creo que así se llamaba, siempre le dije así. Lados perpendiculares o triángulos perpendiculares también, porque son triángulos. Eh, bueno, como les dije, este examen no es del segundo, es del tercero de trabajo y energía, y por eso la siguiente pregunta es, ¿qué unidades de trabajo son incorrectas? Esta no hace falta que la... Aunque se las podría preguntar, pero no les voy a hacer Sí, drama con porque esto. lo podemos ¿Sí? hacer ahora, sí. Sí, ya estamos A viendo ver, trabajo. a ver, ¿cuáles son incorrectas? Watt por segundo, dice, ¿cuál watt por segundo? ¿Watt segundo La o F, watt por segundo? Este watt. Ujú. Bien. la E. Para mí la E es incorrecta. Bueno, uno dice acá y acá dicen la E. ¿Cuál? Ah, esta, la misma. Bueno, vamos a ver. El libro a pie también es incorrecto. Bien, ahora lo vemos. Ergio está bien. Newton metro. Es lo mismo que Joule. Newton, sí, el tema es que ustedes no ven momento todavía. Yo, por ejemplo, esta se la preguntaría al profe y le digo, profe, el Newton metro es una unidad de momento, de torque. Yo sé que es igual, se calcula igual que el Joule. Lo que pasa es que ustedes todavía no ven la parte de rotaciones y de momento, aunque creo que sí la han visto, al menos en el ingreso. Ustedes tenían que tau, que eran los momentos, o m, a veces los veían como momentos, era igual a fuerza por el brazo de palanca. Y eso les daba en newton por metro. ¿Sí? No sé, esto lo Sí, deben haber visto, ¿no? sí, sí Y ustedes vimos. cuando hacían eso ponían newton metro y decían, ah, joule, listo. ¿O no? O ponían newton metro. Newton metro, yo ponía. Es que newton metro es la unidad de momento. No lo convierten en joule, ¿sí? Si ustedes ven un newton metro, están hablando de torca, de momento, no están hablando de energía. Por eso yo creo que esta iría ahí. Igual yo se las preguntaría al profe diciéndole, profe, esta la tomo como unidad de momento esto, ¿verdad? Y ahí le va a decir, no le puedo decir la respuesta, joven. Y ahí entran en crisis ahí. Bueno, libra pie lo mismo que este. No me acuerdo cuál es la unidad de energía del sistema inglés. ¿Ustedes lo vieron a ese? Sí, el sistema inglés era ergios. No, ese es en el Ergio era en el CGS.
Aunque no sé si también lo usan en el inglés, porque no me suena ninguna unidad en el inglés de energía. Eh, creo que era. Creo que era el kilopondio, no me acuerdo. O era de fuerza esa. En inglés siempre es un lío. Este, el tema es que, bueno, yo creo que esto es lo mismo que acá. Libre a pie. Bueno, Joule sí es En inglés. ¿Cómo? Es del sistema inglés, ¿Qué cosa? ese de libra a pie. Sí, sí. El tema es que no sé si es si esta la usan para momentos. Ya van a ver ustedes. ¿Ustedes qué carrera son? Yo de electromecánica y él es Ah, de electrónica. bueno. A vos, el de electromecánica, Brandon, ¿sí? Sí. Te Sí. cuento, esto de las unidades en inglés va a ser para hincharte las pelotas nomás, durante toda la carrera. Y vos, yo no creo que vos uses muchas unidades inglés, pero me refiero en la carrera. Está bien que después las uses o no, pero en la carrera, a vos, Brandon, sí van a aparecerte unidades así y van a ser para joder nomás. En cambio, a vos no, Santi, a vos es muy probable que no te parezcan el ejercicio con cosas así, porque por suerte toda la parte eléctrica ya está más normalizada. Todos medimos en amperes, en volts, en watts para la energía, o sea, nadie hace cosas raras ahí. Bueno, el Joule, todo bien con este, es unidad de trabajo. Vienen estos dos, ¿sí? Que ya les digo que uno de los dos está mal. Este, por ejemplo, kilogramos fuerza por metro es el mismo que acá, el mismo caso. Kilográmetro se llama este. Y es de momento. Eh, el tema es que uno de estos dos está mal. A ver si saben decirme cuál está mal y por qué. Yo tenía entendido que la unidad de trabajo era, por ejemplo, watt por hora, pero no por segundo. Es, bueno, pero es lo mismo, porque es Claro. unidad de tiempo. Esta sí es, ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿por qué sería? Ustedes recuerden que la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a tiempo por potencia, o potencia por tiempo. Potencia, watt, tiempo, segundo. La, la energía eléctrica es energía eléctrica que cobran en watt por hora, no la cobran en watt. Lo cobran en watt por hora porque, bueno, no te van a cobrar por segundo porque sería re bajito el precio ahí. Terminaría siendo el mismo precio, pero un quilombo. Tiene un numerazo gigante después cuando te llegue la factura. Entonces, watt por segundo. Este, watt sobre segundo, es una unidad, no me suena de ningún lado, pero terminaría siendo potencia sobre tiempo. O sea, esto es igual a trabajo sobre tiempo al cuadrado. Es irrelevante esto. Bien. Bueno, igual no se haga mucho drama con esto, ya lo verán después, ya sufrirán con esto más tardecito. Aunque a mí este tema de trabajo de energía me gusta más. Eh, bueno, un cuerpo que desciende en caída libre alcanza la mitad de la velocidad. Está en caída libre. ¿Dónde alcanza la mitad de la velocidad? ¿A la mitad del recorrido? ¿A la cuarta parte del recorrido? ¿A las tres cuartas partes? ¿O en ninguna de las anteriores? ¿En cuál será? No, La aceleración es constante ahí, la pero aceleración es constante. la velocidad aumenta, aumenta y aumenta. Sí. Yo No creo tomen en que cuenta cuando choca con el suelo, porque ahí cuando choca con el suelo, o sea, hace todo cero, pero por el choque. No porque el cuerpo diga, estoy justo llegando al suelo, anulo toda la velocidad, sino que la pierde cuando choca. ¿Sí? Este, así que tómenlo en cuenta justito antes de que toque el suelo.
En un cuerpo en caída libre. Vamos a suponer, por cómo está redactado esto, no, es que da igual, ahora que lo pienso así. Da igual si tiene velocidad inicial o no. Yo creo que ninguna de las anteriores. Bien. Yo les podría decir a la mitad del recorrido, pero ustedes no tienen por qué creerme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fórmula de caída libre que relacione la velocidad con el desplazamiento. ¿Sí? B cuadrado igual a B inicial al cuadrado más 2 por G por altura. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué en caída libre acaba positivo o va negativo? Depende cómo consideremos nosotros. Es que sería positivo, ¿por qué? Porque si ustedes dicen, bueno, todo lo negativo es para abajo, listo, bueno, entonces, ¿qué decimos entonces? Que es negativo, porque la gravedad apunta para abajo. Pero ¿qué sucede? Que la velocidad inicial, si es caída libre, la velocidad inicial tiene que apuntar para abajo, ¿o no? Si apunta para arriba, ya no es caída libre, pasa a ser ¿qué cosa? Tiro vertical, ¿o no? Si la velocidad inicial apunta hacia arriba. Así que tiene que apuntar hacia abajo, bueno, negativo a la velocidad inicial también. Y si tanto la aceleración como la velocidad inicial apuntan hacia abajo, ¿a dónde va a apuntar la final? Y hacia abajo, no va a terminar apuntando hacia arriba. ¿Qué sucede? Se hace todo negativo, entonces para eso directamente sacan factor común menos 1, chao, y listo, les queda Y todo que, positivo. A ver, que no puedo borrar esto. ¿Sabes qué? Voy a hacerle así. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa acá? También lo pueden tomar en cuenta como que todos los vectores están apuntando para el mismo lado y dicen, bueno, para abajo pongo los positivos y ya está. Por total no se está restando nada aquí, todo está sumando. Distinto es en tiro vertical donde sí, la velocidad inicial comienza yendo hacia arriba, por eso es que le restan el 2 por G por H. Bueno, vamos a ver entonces. Supongamos, después lo podemos hacer con velocidad inicial si quieren. O a ver. eh, a ver, lo hagamos sin velocidad inicial, ¿sí? Para empezar. La velocidad, cuando el cuerpo llegue, ¿sí? Cuando el cuerpo llegue al suelo, ¿cuál va a es ser? cero. No, va a ser máxima. La velocidad, cuando el cuerpo pase de estar acá, arriba, a llegar justo al suelo, acá la velocidad va a ser máxima. ¿Sí? No, la aceleración es constante. No se anula nada acá. Nada más que para calcularlo lo que tiene que hacer es b cuadrado sobre 2 por g. Y esto les va a dar, ¿qué cosa? H. ¿Está? Bien. Esto les daría entonces eh, perdón. Esto sería la velocidad máxima. O si quieren le ponemos v igual a raíz de 2 por g por h. Aquí tendríamos, esta es la fórmula de la velocidad máxima. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando vaya en lugar de... ¿Qué era lo que me estaban pidiendo? ¿Cuándo va a La velocidad alcanzar media. la velocidad máxima sobre 2? ¿Sí? ¿Cuándo la va a alcanzar? ¿A la mitad de la altura? Eso es lo que supuestamente creemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la velocidad máxima y la vamos a dividir en 2. 2 por g por h. ¿Sí? Pasemos para el otro lado la raíz, para que no joda ahí. ¿Sí?
¿Qué termina pasando? Que esto, ¿sí? El 2 por g es una constante, ¿o no? Claro, se puede simplificar ahí, ¿no? Sí, pero más que simplificar, veamos esto. Puse un 2, pero era la h. ¿Qué terminamos haciendo esto? ¿Sí? H sobre 2. ¿Por qué lo pongo así? Para darme cuenta de que en realidad es como si yo estuviera poniendo que la velocidad máxima al cuadrado sobre 2 va a ser igual a 2 veces g por la mitad de la altura total. ¿Sí? Con esto yo verifico de que ocurre esto. Yo lo único que quiero verificar es esto que me dice acá. Eh, la mitad de la velocidad, dónde la encuentro? En la mitad del recorrido. ¿Sí? El recorrido es h. Todo esto vale h. ¿Dónde voy a encontrar la mitad de esta velocidad? En la mitad de h. ¿Sí? Porque divido las 2 por 2 y puedo pasar este 2 para aquí. Y la fórmula queda exactamente igual. ¿Lo ven? No sé si lo entienden. También habría otra forma de verlo, que sería calculando el tiempo que se tarda en llegar a la mitad y ver todo eso. Pero como les digo, si ustedes se ponen a jugar con esta fórmula, van a encontrar. Eh, ¿Tienen alguna duda de este despeje o de algo en particular? No, porque yo vi que está bien si al 2 lo pusiste en el primer miembro y en el segundo miembro. Y sería una Sí, igualdad lo mismo. exactamente. Además, bueno, como les digo, si ustedes quisieran saber la velocidad máxima, también es igual a, por ejemplo, anulemos b sub 0 de vuelta. Ponemos a por t. A por t no, sería g por t. ¿A qué sería igual la velocidad máxima entonces? Sobre g es igual a t. ¿Sí? Este sería el tiempo máximo, o sea, el tiempo total, todo lo que estuvo cayendo hasta que cayó el suelo. Y de acá podrían despejar, por ejemplo, de la otra fórmula, ¿se acuerdan? H igual a b sub 0 por t más un medio de g por el tiempo al cuadrado. Esto lo estoy haciendo todo sin saber si va a dar. Confío en las matemáticas que me van a dar. Esto se anula porque no tengo velocidad inicial. Me queda h igual a un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Reemplazo t por lo que tenía acá y me queda h. Sí. H es igual a un medio de g por el tiempo al cuadrado. Me queda velocidad máxima al cuadrado sobre g al cuadrado. Se simplifica la g. Y me queda que la altura o sea, la altura total va a ser la velocidad máxima al cuadrado sobre 2 por g. ¿Sí? ¿Qué sucedería si yo quiero hacer h sobre 2? Que es la altura máxima. Voy a terminar dividiendo esto en 2 también. ¿Sí? Velocidad máxima sobre 2 por 2g. ¿Sí? Este 2 es el mismo que estaba por acá. ¿Sí? Paso para el otro lado. 2 por g por h sobre 2 es igual a la velocidad máxima al cuadrado sobre 2. ¿Para qué hago todo este lío? Para que vean de que esto que me dio acá es lo mismo que me había dado arriba con la otra fórmula. Que me demuestra que cuando yo tengo la velocidad máxima dividida en 2, voy a obtener h sobre 2, que es en ese momento donde aparece esta velocidad. ¿Sí? A la mitad de la mitad de la velocidad va a estar a la mitad del recorrido. Caída libre. ¿Sí?
¿Lo entendieron? Yo sí lo logré comprender, pero entenderlo así que me pregunten en un parcial, no, nunca. No, no les van a pedir que lo demuestren. Esto es medio como que, a ver, yo se los demuestro, pero hay una forma en que ustedes se van a dar cuenta de esto. Y es acá. Y es con las otras opciones. A la cuarta parte del recorrido, a las tres cuartas partes. ¿Por qué les ponen estas opciones? Les están preguntando en realidad, la velocidad y el recorrido, son linealmente proporcionales? O sea, un aumento de velocidad corresponde a un aumento de el desplazamiento. Y la verdad es que sí, en las fórmulas lo vemos. Porque fíjense, este, acá, ¿dónde era que estaba? Lo ven principalmente en la fórmula que está acá, donde tienen B y H. ¿Sí? Están linealmente, son proporcionales. Uno aumenta 1, el otro aumenta 1. ¿Sí? Eh, ¿Qué sería no proporcional? Aquí sería con esto, con el t cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, el hecho que ustedes tienen que ver es que ahí la velocidad sería proporcional en este caso con el desplazamiento. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, porque en realidad yo tengo más preguntas de este, porque este era de, como les digo, era de energía, cantidad de movimiento, y no sé por qué clavaron estas preguntas en ese parcial que este no es del año pasado, es del 2017, pero me lo pasaron los chicos el año pasado para practicar el de trabajo. Ay, me fijo si encuentro más, pero si ustedes tienen, díganme, porque, a ver, mm, mira, acá hay otro. Puede Hola. ser este. Hola, buenas tardes, ¿quién está hablando? Che, la guía número 8 y 9 también entra, creo yo. No, no me digas. ¿Todo eso les van a tomar? Sí, yo estuve leyendo hasta la 8, llegué hoy. Porque los temas serían cinemática unidimensional, bidimensional y dinámica. Y bueno, y Sí. desde las 6 hasta la 9 habla de todo eso. Porque la 9 Ah, ya te no. habla de la Sí, aplicación de la sí. ley de Newton. Sí, sí, eso sí, eso sí. Me he asustado con los números. Este, cierto que tienen óptica y todas esas fumadas antes. Dios mío, no puedo creer que se organice así el programa. Pero, no, es que en serio, no tiene nada que ver óptica con lo que ven ustedes. A mí me explicó Pais por qué ven óptica primero. La razón es porque ustedes supuestamente tienen que ver primero derivadas antes que velocidad, para entender bien las derivadas, para entender bien cómo se calcula la velocidad. Igual yo no estoy de acuerdo con eso, no lo decide PAES, eso lo decidieron creo que una junta ahí con muchos profesores de las UTN y decidieron eso, que se empiece por óptica y se hace tiempo para ver. Para mí es al pedo, porque terminan atrasando estos conceptos que sí son importantes y que al menos cursé electromecánica ya todo lo de quinto, yo les digo, no se ve óptica en ningún lado. No veo razón de arrancar con eso, siendo que tendrían que arrancar más duro con esto. Pero bueno. eh, cierto, iba a pasarles esto. Me habían confundido con los números, yo estoy seguro que... estaba seguro que entraba esta dinámica. A ver, a ver, a ver. Me voy a pasar este otro que encontré. Voy a dejarlo por acá. Yo había leído algo de movimiento radial, puede ser. Sí, movimiento circular. Claro, eso. Sí, De RDC. esos, de eso sí no tengo nada, o sea, de parciales. Sí que, a ver, tengo las preguntas del libro, que no son difíciles. ¿Dónde es que está OneDrive? Por Pero acá. igual, che, estoy medio dudando de que no va a tomar ese tema en lo teórico. Porque en lo ¿Cuál práctico tema? no lo tomo. Movimiento circular. Claro. No es difícil igual, en principio. A ver, ¿ya se pasó? Sí, ya se pasó, a ver. Bueno, ¿y cómo se llamaba?
Dios mío, me pasa por no poner el nombre a los archivos. Actualizar. A ver. ¿Dónde dejé ese archivo? ¿Qué lo parió? A ver, ¿cómo se llama este archivo? Ah, este debe ser. Está dañado. Bueno. Ay, Dios. Mostrar en el chat. Paso este. Que no sé dónde. ¿Tomaron práctica de movimiento circular? No, eso no. Qué No. raro. Tomaron dinámica, cinemática y, claro, bidimensional y lo otro más. Cinemática bidimensional. Bueno, sí, eso sí me acuerdo que habíamos visto bidimensional. Ahora, no me... Eso de que no les tome circular, qué raro. Oh, ¿qué es esto? A ver. No me aquí esta es la foto. A ver. Punto JPG. De 10. Dios mío, tengo que andar convirtiendo los archivos como funciones de las figuras. En ambos casos, el módulo de la fuerza aplicada del ángulo con la horizontal es el mismo y el coeficiente de rozamiento estático es lo bastante grande como para que la masa no se mueva. ¿En cuál de las dos situaciones es mayor la fuerza de rozamiento? Las figuras están acá, no se ve nada, pero bueno. La ¿Cómo? segunda imagen, ¿no sería? Ahí está. Dice, se tienen las dos situaciones. En ambos casos el módulo de la fuerza y el ángulo con la horizontal es el mismo, nada más que uno se aplica para un lado, otro para el otro. Y el coeficiente de rozamiento estático es lo bastante grande como para que la masa no se mueva. ¿En cuál de las dos situaciones es mayor la fuerza de rozamiento? Ah, ya sé. Ah, ya entendí. La que aplica más fuerza de rozamiento sería la primera imagen, ya que la fuerza está aplicando hacia abajo, ¿no? La primera, No, la que está inclinada, ¿no? la que iría hacia arriba, creo. Ahora lo vemos. Ver los Jiménez a las 3 de la tarde es medio complicado para mí, pero pues. Ahí está. Encima estuve dando clase de física a la mañana y es como que no veo electrones, protones y ya me confundo. Veo estas cajitas estáticas nomás. ¿Qué es lo que ocurre? Dice primero que supuestamente la misma caja. Por lo tanto, el peso sería el mismo para los dos. ¿Dónde está? Acá está. Bien. Por otro lado, les están diciendo que el módulo de las fuerzas que se están aplicando son las mismas. Una fuerza está aplicada así. Esta fuerza que está acá arriba, yo la puedo transportar hasta el centro de masa. Después, la otra tiene el mismo ángulo, pero haciendo esto. ¿Sí? Resulta entonces que esta fuerza que está acá tiene una componente aquí, que esta sería la componente, hacia allá, y la otra sería hacia allá. Y con esto anulo la fuerza original. Mientras que del otro lado yo tendría esta fuerza así y la otra fuerza hacia arriba. Bien, se anula. Ahora déjenme preguntarles, ¿ya se dieron cuenta cuál es la que ejerce mayor o menor fuerza de rozamiento y por qué?
Ah. ¿Cuál sería? Ahí está, rulito elegante. Y por lógica, la que aplica la fuerza hacia abajo. Esa sería la de Pero mayor. La mayor fricción, mayor fuerza de rozamiento. Mm. la Vamos a fuerza de ver. rozamiento. Ah, no. Fíjense, si el módulo es el mismo, ¿sí? Y no se mueve igual. La realidad de que no se mueva, no les voy a confundir con otra cosa. Fíjense, fuerza de rozamiento, 1 le pongamos. Fuerza de rozamiento, 2. ¿Cuál es más? ¿A qué es igual? Mu. Dios, qué feo que me están saliendo los números. Mu por qué cosa. La normal. Normal. Exactamente. Mu por la normal y por la normal. Vamos a llamar N1 y N2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que la normal de aquí, ¿sí? Le llamemos a esto, bueno, esto es el peso, lo vamos a escribir con W peso, y esto lo vamos a poner FI, ¿sí? Lo vamos a poner FI. ¿Qué sucede? Que en este caso la normal es igual a el peso más FI. Mientras que del otro lado, la normal aquí es igual al peso menos la FI. ¿Por qué? Porque tiene el mismo dirección y sentido. No. Ah, bueno, sí. Sí. Perdón, dije Y se cualquiera. restaría. Sí. Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede acá? A ver, quiero ver si puedo mandarlo otra vez atrás. Enviar atrás. Volver a enviar atrás. Bueno, no lo va a pasar nunca, así que voy a tener que poner enviar al fondo directamente. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá la normal está recuerden, ¿quién ejercía la fuerza normal? El peso, la gravedad. No, la normal la ejerce el suelo. Es la reacción del suelo con el cuerpo, porque el cuerpo le ejerce el peso y el suelo ejerce la normal. Y eso mantiene el equilibrio. Si el suelo no ejerciera la normal, el suelo se rompería, ¿sí? Entonces, la normal es la fuerza que hace el suelo. Acá el suelo está recibiendo tanto el peso como esta fuerza y hacia abajo. Eso que hace que la normal tienda a apuntar hacia arriba con mayor fuerza porque tiene que equilibrar estas dos, ¿sí? Como tiene que equilibrar dos, la normal es mayor. En cambio, en este caso, se podría decir que la fuerza hacia arriba le está ayudando a la normal. ¿Para qué? Para que no tenga que soportar el peso todo el peso. Soporta el peso, pero la fuerza a subir le ayuda un poquito. Por eso es que termina restando y hace que la normal sea más chica. ¿Me entienden? Lo que ocurre aquí es que la normal, acá en este caso la normal tiene que soportar las dos. Entonces la normal, para equilibrar, tiene que ser igual a estas dos. ¿Sí? En cambio, en la otra, lo que ocurre es esto. Si hacen la sumatoria de fuerzas, les queda la normal más el peso, más FI, quiero decir, porque las dos apuntan hacia arriba, menos el peso. Y esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Dijimos que no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Despejo la normal porque quiero saber cuánto vale.
va a ser igual a el trabajo. Pues esto me pasa por ponerle W, le tendría que haber puesto P nomás. Menos FI. ¿Está? ¿Ahora entendés qué significa? Está restándole, ¿por qué? Porque la normal es más chica, ya que recibe la ayuda de la FI. No se está bancando ella sola el peso. Entonces, ¿qué hace esto? Esto te hace deducir que N1 es mayor que N2. Y si N1 es mayor que N2, y ya que el suelo es el mismo, el ángulo es el mismo, todo es lo mismo, resulta que FR1 es igual a FR2. ¿Sí? ¿Y por qué no se mueve el cuerpo si en este caso la fuerza de rozamiento es tan chiquita? Primero que nada eso, ya se entendió cuál es más grande. Ve, ¿por qué puse igual? Díganme ustedes, son las 3 de la tarde, estoy medio... Y ahí no me imagino ustedes que encima tienen que tener clase. ¿Va? Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió eso de que la 1 es más grande que la 2? ¿Sí? Ahora sí. Bien. Ahora, si la FR2 es más chica, ¿por qué no se mueve el cuerpo igual? Por la fuerza de fricción. Es que la fuerza de fricción ya sabemos que es más chica. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aún sabiendo que esta es más chica, no se mueve? Por esto. Porque la fuerza que está ejerciéndose hacia arriba ese el coeficiente es Claro, más grande. por más, esto puede valer, supongamos este vale 100, ¿sí? Y hace que sea 100 y este vale 5. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que este pone que vale 10 a la 6, cosa que no es así, pero lo supongamos, 10 a la 6. Y bueno, acá también vale 10 a la 6. Entonces es igualmente tan grande que no se mueve. Que eso es lo que les ponen al principio del enunciado. El coeficiente de rozamiento estático es lo bastante grande como para que la masa no se mueva. O sea que en los dos casos, una fuerza puede ser bastante más grande que la otra, pero da igual porque al ser tan grande el rozamiento, lo mismo no se mueve, ¿sí? Eh, eso vendría a ser como un Sería la abrojo. respuesta A. ¿Cómo? La respuesta A. A ver, eh, claro, acá sí es mayor, caso 1. Esto es, imagínense como un abrojo, ¿saben lo que es un abrojo, verdad? Sí. Ustedes, ¿qué sucede? Eso está adherido por rozamiento también. ¿Qué ocurre? Que ustedes van a tirar hacia arriba, en diagonal, y lo mismo no se va a abrir, a menos de que le hagan muchísima fuerza. Muchísima entre comillas, ya me entienden. Una fuerza así nomás, por más que sea hacia arriba, no la va a mover, porque el coeficiente de fricción es mucho más grande, ¿sí? De lo que puede hacer la normal. Si un abrojo, las cintitas de un abrojo no pesan nada. Y lo mismo están bien adheridas. Bueno, teórico 2. Diga cuál de las siguientes expresiones es correcta. La masa y el peso se refiere a la misma cantidad física, solo que están expresadas en unidades diferentes. La masa es una propiedad de un solo objeto. Me perdí. Propiedad de un solo objeto, mientras que el peso resulta de la interacción de dos objetos. El peso de un objeto es proporcional a su masa. La masa de un cuerpo varía con los cambios de su peso. La segunda y la tercera son correctas. A ver, ¿cuál es correcta? No sé si les ha pasado ya los exámenes de química cuando les dicen diga la opción incorrecta y les explota la cabeza ahí. Claro, sí. No, acá es la correcta, así no sea un problema. Así nos hace el examen de análisis matemático. Ah, también les hacen así, diga la opción incorrecta. Sí, eso me cago a mí en el último parcial. Sí, eso es para... Ah, sí, yo ni lo leí. No, mamá, no cuenten esas cosas ahora. Bien, menos mal que no lo grabo, ¿eh? Por eso no lo grabo, para que ustedes puedan decir. Sí.
La segunda y la tercera. El peso del objeto es proporcional a su masa. Sí. Bueno, ¿cuál es correcta? Vamos viendo. La masa y el peso se refieren a la misma cantidad física, solo que están expresadas en unidades diferentes. ¿Está bien o está mal? Ese está mal porque la masa es una cosa y el peso es otra. Exactamente. El peso es una fuerza, la masa es cantidad de materia. Son nada que ver las dos. ¿Están relacionadas? Sí. Bueno, la masa es una propiedad de un solo objeto, mientras que el peso resulta de la interacción de dos objetos. ¿Está bien o está mal? Ese se estaría bien. Porque Por el un peso. lado, por un lado, sí. El tema es qué tipo de interacción estamos hablando, porque para eso tienen que saber la definición de fuerza. Si ustedes leen, por ejemplo, en Semagia, ahí está, que define fuerza como la interacción entre dos cuerpos. Sí, el tema es si acá se está refiriendo a interacción de contacto, sí o sí, o también puede ser como fuerza a distancia. Fuerza a distancia, entonces sí, ahí sí depende de dos cuerpos, porque para que haya peso necesita que haya una masa que esté atrayendo a la otra. Ley de Claro. gravitación universal, cosa que ustedes todavía no vieron, entonces por eso no sé si irá a este tema. No sé si Está es, muy capciosa la pregunta. sí, pero bueno, yo por mí, yo le pondría que sí, pero porque los conceptos que van a ver más adelante lo reafirmarían. Yo pensándolo como un parcial de física 1 de mitad de año para atrás, porque esto se tomaba de mitad de año para atrás, por eso me cuesta contestar, porque todavía supuestamente ustedes no ven ley de gravitación universal, no tienen por qué saber que el peso sale de la atracción entre dos cuerpos, que Yo es en una ese fuerza, caso ¿sí? haría descarte. No, pasa que pueden ser más de una opción, ya ahí ya no sé. Ahí depende de lo que les diga el profe si va más de una opción o no. Bueno, después dice, por eso también leí esta última. Bueno, el peso de un objeto es proporcional a su masa. ¿Es verdad? Sí, porque depende de la masa. Tanto de la masa como de la gravedad. La masa de un cuerpo varía con los cambios de su peso. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso. Es falso, porque un cuerpo en la Luna no pesa lo mismo que un cuerpo en la Tierra. Sin embargo, tiene la misma masa. O sea, la masa de un cuerpo no varía por más que cambie el peso. Y bueno, y por eso les decía Eso lo tiene mucho que de... ver con la fuerza de atracción. Sí, sí, sí. Es que justamente es una fuerza de atracción. Todavía no ven gravitación ustedes, por eso es medio extraña esta opción de la interacción de los cuerpos, pero bueno. Supuestamente, a ver, eh, esto se los hago rápido. Leyes del movimiento, Mira, les muestro así rapidito. Justo lo tenía el libro. A ver si... Acá está. Fíjense, una mejor definición es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. ¿Lo ven? Ahí está la definición de la que yo les hablaba. Y por otro lado, habla de fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados. ¿Sí? Como fuerzas entre imanes y cosas así. El tema es que justamente como habla específicamente del peso, es que me confunde. Pero bueno, como les digo, al menos en el capítulo está. ¿Sí? Ese es el Shears. El Sir Semansky, sí. Lo tenía ahí por las dudas si me preguntaban algo. Menos mal que ya lo tenía abierto el libro. Bueno, bloque se desliza con... Bueno, para mí, bajo las cosas que yo sé, podría ser esta, como también podría ser solamente la tercera, que está seguro que sí. Bueno, un bloque se desliza a velocidad constante a largo de un plano inclinado. Si el ángulo de inclinación es 15 grados, entonces el coeficiente de fricción cinética entre el plano y el bloque es de... Ah, sí. Bueno,
¿Cuánto valdría? Entre el plano y el bloque. Acá está faltando algo, me parece. Bueno, y este es el último punto de dinámica. A ver, ¿cuál será y por qué? Bueno, no tengo ni idea. No se me viene algo a la cabeza. Me extrañan los valores. Yo estoy quemadísimo ya. Sí, es cuestión Date ti, de... haría ahí. No, es que acá hay que calcular. El tema es lo de los 15 grados. Por eso estoy seguro que hay que calcular algo, me parece. Porque si no no les daría 15 grados, les diría. Claro, es que si la velocidad es constante, quiere decir que no hay aceleración. Si no hay aceleración, quiere decir que la velocidad está aumentando, porque si está cayendo por un plano inclinado, la velocidad va aumentando. Pero la velocidad va aumentando en la misma medida que va disminuyéndose por la de fricción. ¿Me entienden? O sea, la de fricción la va reduciendo la velocidad, pero a la vez al estar inclinado va aumentando, lo que hace que esa sumatoria de velocidades hace que siempre sea constante. ¿Me entienden? Por eso es que hay que calcular acá. Aunque capaz que puede que sea más simple, pero por las dudas no, estoy medio sin ideas para esto. Pero ya lo podemos ver bien, capaz que seguro es una pavada. Pero bueno, igual no sean pruebas, no creo que les tomen algo tan así. Están siendo diferentes los exámenes últimamente, así que bueno. Bueno chicos, entonces con esto terminaríamos, bueno, este era el que estaba marcado. Con esto terminaríamos fin de mañana, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno chicos, ya saben, cualquier duda puntual que tengan, me pueden mandar un mensaje. Ahí estoy en el grupo, ¿no? Ya varios chicos me han mandado mensajes por privado por alguna duda. No hay ningún drama, ¿sí? También tienen el libro para consultar, lo que sea, ¿sí? No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que quieren saber en estos 2 minutos que nos quedan? Por mi parte, noche. ¿No? A ver, ¿qué me he puesto acá? Es la A en la última. Acá. Este de acá. Bien. Confiaré en ti. Este. Bien, es la tangente del ángulo. A ver. Ah, sí, puede ser. Les pido perdón ahora que estoy como medio, ya estoy medio descolocado con esto, pero puede ser. Ya después lo último, de última, si quieren, lo calculan y me lo pasan y yo se los corrijo si quieren. Si es si es que se animan a hacerlo, ¿sí? Así que bueno. Bueno chicos, entonces nos vemos el viernes que viene. Si tienen más dudas, cualquier cosa me hablan. A ver. Que anden muy bien, nos vemos. Chao, muchas gracias.